Ya, ya, entonces comenzamos. Gracias por conectarse y gracias, Gerson, por estar con nosotros. Les pongo a todos primero en contexto para que sepamos en qué estamos en esta sesión. La idea ahora es tener la oportunidad de profundizar un poco con algunas de las cosas que hemos estado viendo en esta semana y en la anterior semana, ¿no? Respecto del curso. Hemos hasta el momento cubierto la definición de los derechos reales, también el principio del numerus clausus, ¿no? De la imposibilidad de establecer nuevos tipos o nuevos derechos reales por propia voluntad, salvo que estos estén previstos en la ley, ¿no? Y lo último que hemos visto es la definición de los bienes y la clasificación y las tipologías que tienen estos. Y lo que habrán visto también es que hemos utilizado, digamos, conceptos bien básicos, alguna doctrina un poco antigua, por ahí hemos leído a Josserand, un autor bien clásico. Entonces, lo que quiero en esta sesión es un poco que compensar eso con una mirada a ciertas investigaciones que se están haciendo más bien contemporáneamente, que están más bien en la frontera de las cuestiones que se están haciendo en relación a temas de este tipo, ¿no? Y por eso es que tenemos ahora la oportunidad de tener una conversación con Gerson, ¿no? Ahora les voy a comentar un poco de los detalles de la biografía y de las investigaciones de Gerson, pero justo eso lo menciono porque la idea hoy día es, y eso lo digo también tanto para Gerson como para los estudiantes, es tener una conversación abierta sin la presión de estar, no sé, tomando nota de algo que va a ser evaluado, ¿no? Sino más bien con la idea de que algunas de las cosas que hemos visto como básicas en estas 2 semanas, ¿no? Las podamos contrastar con algunas ideas que nos traiga Gerson en su exposición, ¿no? Quizás mirar qué es lo último que se está investigando sobre esto en nuestro medio jurídico, e incluso por ahí intercambiar algunas ideas o algunos puntos de vista diferentes que podamos tener sobre esos temas. Entonces, esa va a ser un poco la idea, ¿no? Con la amplitud y la tranquilidad de, digamos, que estamos generando una discusión, ¿no? En adición, solamente en complemento a lo que hemos estado viendo hasta ahora en la clase. Entonces, eso es un poco la idea con hoy día. Entonces, les comento, Gerson Barbosa es nuestro invitado hoy día. Gerson es abogado por la Universidad de San Marcos y tiene su maestría en Derecho Civil por nuestra universidad, por la Católica, y también es docente e investigador en la universidad. Y además, y esto es parte de lo que quizás también ahora nos va a hablar un poco Gerson, yo revisé más o menos rápido hace un tiempo el buen trabajo que hizo Gerson en su tesis de maestría, ¿no? Su tesis está titulada Fundamentos para la flexibilización del tipo en los derechos reales, ¿no? Cuando se refiere al tipo, se refiere a justo lo que hemos estado viendo en esta semana, ¿no? El hecho de que los derechos reales son determinados tipos que nos permite el ordenamiento jurídico, ¿no? Y hay una discusión que un poco la hemos tenido nosotros también alrededor de si es que es posible o conviene siquiera el tener esta lógica de que tengamos los tipos limitados. Entonces ahí hay una investigación bien interesante de la cual quizás podemos hablar ahora un poco. Y también lo que les puse como material en Paideia, un artículo reciente que muestra los aciertos y también errores en la incorporación de algunos tipos de derechos reales que se desarrollan en el Common Law y específicamente en Estados Unidos, ¿no? En su incorporación a sistemas de Civil Law en Latinoamérica y en específico en Perú, ¿no? Entonces, eso es un poco como contexto de las interesantes cosas que ha estado investigando Gerson. Entonces, lo que vamos a tener es una presentación de unos 20, 30 minutos para comenzar, ¿no? Que va a hacer Gerson, y después de eso vamos a abrirlo para discusión, para preguntas con ustedes y para un diálogo para ver si vemos ahí algunas opiniones que podamos intercambiar entre nosotros. Entonces, esa es la idea de hoy día. Así que en principio tenemos hasta las 8, vamos a ver si necesitamos llegar hasta esa hora, pero eso es simplemente la introducción, así que ahora sí te dejo, Gerson, para que puedas hacer tu presentación. Y de nuevo, gracias por aceptar conectarte y compartir con los alumnos. No, nada, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, José Carlos, por la invitación y por la presentación del día de hoy. Ya, sí, como menciona José Carlos, vamos a abordar algunos temas referido a algunas investigaciones que realicé, digamos, hace algunos años y también ahora más recientes,
ya que ya las ha compartido con ustedes, y que justamente pues está referido, un poco rompiendo eso lo que menciona José Carlos también, de que muchas veces, ya, y esto también me ha pasado a mí, digamos, mucho, digamos, de las personas que hemos estudiado derechos reales ya hace algunos años, ya tenemos siempre el inconveniente, digamos, de que trabajamos con cierta bibliografía que ya lleva algunos años, algunos hasta siglos ya, con los cuales se forman a los abogados, ¿no? ¿Ya? Y eso ocurre bastante, ¿no? Sobre todo en esta materia de derechos reales, ¿no? Lo cual me motivó mucho a poder investigar un poco más, profundizar un poco más y por ahí, no sé, encontrar algo, tal vez una aproximación un tanto distinta a esta materia, ¿no? Ahora, no sé si, bueno, ya se ve la pantalla, ¿no? Tengo unos inconvenientes para poder agrandarlo, no sé por qué, pero bueno, ya vamos a ir desarrollándolo. Ya, entonces, como menciona José Carlos, pues, y un poco también retomando lo que les digo, las investigaciones, digamos, o un poco de donde yo traté de explorar, ya, fue en encontrar una categoría un poco análoga y similar a la que existe o que tenemos nosotros como derechos reales en el common law. No, ustedes saben pues que el common law, digamos, dentro de la gran tradición jurídica del occidente, pues es tradición que es la del civil law, o con nuestra familia, ¿no? Que es la del civil law, con lo cual pues muchas veces hay conceptos pues que son bastante similares o que permiten cierta comparación, y hay otros que sí, digamos, tienen la misma, pues, la misma tradición y provienen pues del mismo origen, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba con una categoría, digamos, que es análoga a los derechos reales, que son los property rights, ¿no? Que tenían, digamos, una relación similar, un comportamiento similar dentro de su propio ordenamiento jurídico y que permitía, pues, en algún grado hacer cierta comparación, ¿no? Entonces, esto era, digamos, bastante importante o es bastante importante porque desde el punto de vista académico, ¿no? Y formativo, nos permite tener una visión más amplia, digamos, y no solamente eso, ¿no? Sino también entender mejor nuestro ordenamiento jurídico y brindar tal vez algún tipo, digamos, de actualización. Pero también es importante desde el punto de vista, digamos, desde la política legislativa. ¿Por qué? Porque muchas veces, y sobre todo esto se da tal vez en esta materia de los derechos reales con más frecuencia desde el siglo XX y, digamos, hasta la actualidad, ¿no? Que es la importación, digamos, de modelos jurídicos, y sobre todo porque nuestro ordenamiento jurídico no está aislado del mundo, ¿no? Esto, digamos, siempre, muchas de las reformas a nivel normativo se dan por fuerzas, sobre todo en nuestra materia, de índole económico, ¿ya? Requiere siempre contratar o vincularte, ¿no? Con algunos países que tienen otros ordenamientos jurídicos un poco distintos al nuestro, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos. Y sin duda, el más claro ejemplo, ¿no? De este tema de la importación y de confluencias de figuras, de ordenamientos, se da en la Unión Europea, ¿no? Sobre todo con los procesos de armonización, en las cuales pues tienes que incorporar figuras de Inglaterra, del Reino Unido, ya a países pues como Italia, Francia, ¿no? Que tienen una tradición jurídica un poco distinta. Bueno, entonces, ya aterrizando en nuestro campo, pues es bastante interesante realizar este tipo de comparación por lo que les vengo comentando, ¿no? Entonces, esto, digamos, lo vamos a enfocar el día de hoy, o digamos, va a ser el eje, digamos, de nuestra exposición y que se va a materializar en dos temas, ¿no? Ya, por un lado, ya los objetivos, digamos, de la exposición de hoy es justamente no tener o brindar una aproximación comparada a la categoría pues de los derechos reales desde common law
¿ya? Para ello, pues, desarrollaremos la regla 1 del números clausus en los derechos reales, ¿ya? Cómo es que se ha abordado esta misma regla de números clausus en la diferencia del nuestro. Y, bueno, analizaremos también el proceso, pues, de importación de categorías jurídicas desde el common law, de manera, digamos, bastante general, introductoria, para ya luego comenzar, tal vez, a un debate más, a un intercambio de ideas un poco más profundo, ¿no? Lo otro, el segundo punto, pues, de la exposición es lograr, pues, que ustedes, ¿no?, el estudiante cuente con una primera aproximación sobre la regla de números clausus en los derechos reales y los procesos de importación jurídica en esta materia, ¿no? Para ello, digamos, hemos dividido la exposición en dos partes, ¿no? Primero, resolver una duda que en nuestro ordenamiento. Ya, creo que está un poco Ya, lenta la sí, perdón, conexión, disculpen, así que, pero creo gracias. que ya estás de vuelta, Eh, así que, bueno, paciencia sí, nomás, que es los problemas ya, actuales de las sí. conexiones de internet en en nuestras ciudades. No, sí, sí, a veces pasa eso y sí, sí, no se preocupen. Igual, de todas maneras, de ahí, pero creo que voy a tener que reiniciar más adelante. Pero bueno, acabamos la exposición y hacemos esas gestiones. Ya, como les comentaba, ¿no? La idea es abordar, digamos, o hemos dividido la exposición en dos partes, ¿no? Uno referido a para qué sirve la regla de números clausus y la segunda parte explica de cómo en nuestro territorio o en nuestro país, ¿no? Ya, que no son pocas, ¿no? Este, ya, entonces, vayamos, digamos que entiendo que ustedes han abordado ya este tema con el profesor, así que, digamos, podríamos eh, avanzar un poco para poder abordar el tema de la cuestión de números clausus, que es la primera parte de esta exposición, ¿no? Primero, vamos a tomar, para sentirnos un poco más familiarizados, vamos a abordar algunos conceptos que a nivel, digamos, del derecho alemán son bastante claros, pero que en nuestro ordenamiento jurídico y sobre todo en nuestros manuales de derechos reales, muchas veces no se distinguen con tanto énfasis, ¿no? Y estos son dos conceptos, ¿ya? Uno, primero vamos a abordar lo que es la distinción entre lo que es la proscripción de crear nuevos derechos reales sobre la base de la autonomía privada, que es justamente la regla que conocemos como numerus clausus y que en el derecho alemán. La otra, que está referida a otro concepto, que es la proscripción de modificar los elementos esenciales del contenido de un derecho real típico, ¿no? O sea, la prohibición, pues, de poder modificar ciertos alcances o ciertas estructuras de un derecho real ya tipificado, ¿no? Y que es lo que se conoce como un Typenfixierung o tipos fijos, ¿no? Entonces, en materia de derechos reales, esto es bastante importante, digamos, de definir y tener en cuenta, porque la regla de los números clausus muchas veces se confunde con lo que es la tipicidad en sí, ¿no? Es decir, se habla muchas veces de que nuestro ordenamiento jurídico es un ordenamiento jurídico de derechos reales típicos, ¿ya? Y que se equipara a la categoría de números clausus o se sustente en la regla de números clausus. Esto no es tan exacto porque la tipicidad justamente refiere a una idea, una construcción conceptual, digamos, de los alcances o elementos esenciales que va a determinar o que va a tener determinada figura jurídica, ¿no? Mientras que la cuestión del números clausus está más referido a la cuestión de formulación o de creación de nuevos derechos reales, ¿no? Por poner un ejemplo, ya bueno, siempre haciendo estos procesos de un poco de indagación, de comparación jurídica, ya en Sudáfrica, por ejemplo, es un sistema o es un ordenamiento jurídico que no acoge la regla de números clausus,
sin embargo sí reconoce determinados tipos, digamos, de derechos reales y sí tiene cierta tipificación en esta materia y sí identifica determinados tipos, digamos, de derechos reales como estructuras, ¿no? Ya, a su vez, por ejemplo, ¿no? El ordenamiento jurídico del argentino, digamos, yendo un poco a nuestra región, establece una regla de números clausus y a su vez establece una proscripción de poder modificar los elementos, digamos, de los derechos reales que se encuentran ya tipificados y regulados dentro de su Código Civil y Comercial, ¿no? Del 2014. Ya, entonces, si bien muchas veces esto se plantea, digamos, como elementos identificables o como conceptos que se igualan, ¿ya? Es más, hasta hace unos meses, si no recuerdo, encontré un artículo, creo que era, no, creo que era en Just 360, si no recuerdo que lo encontré, en que justamente pues abordaban de que uno de los principios que rige los derechos reales era el tema de tipicidad y esto lo identificaban con el concepto de números clausus, ¿no? Entonces, primer punto, es importante poder distinguir ambos ámbitos porque la respuesta que va a tener el ordenamiento jurídico va a ser distinto en uno y otro caso. El otro concepto, digamos, es el concepto de tipo, digamos, y en esto sí me sustento mucho en el concepto de tipo jurídico estructural que aborda Karl Arens, que justamente emplea, ¿no? esta construcción de tipo jurídico estructural pues como una herramienta conceptual que se caracteriza por presentar una regulación o reglamentación interna que determina sus alcances y rasgos característicos, ¿no? Entonces, lo importante siempre, digamos, de abordar más allá de un tema terminológico, ¿ya? La importancia de entender algo o una categoría jurídica dentro de un tipo es que tiene mucha importancia a nivel de la interpretación, digamos, de las normas que regulan esta figura, ya a nivel del conjunto, digamos, de reglas que rigen esa figura. Sobre todo para cuestiones, digamos, de vacíos normativos o de interpretación. Y les pongo un ejemplo. Si yo les dijera, a ver, ¿cuál es el plazo? O primero, ¿no? Si es posible realizar una prescripción adquisitiva, ¿ya? Un usucapión del derecho real de usufructo, ¿no? Aplicarían de manera supletoria porque nuestro Código Civil pues no ha previsto ese tipo, digamos, de situaciones, ¿no? Entonces, la noción de tipo, digamos, ayuda bastante para las cuestiones de orden de integración, sobre todo en esta relación que se crea entre reglas generales, reglas específicas, categoría general, derechos reales, categorías específicas, que sumen a ser cada uno de los tipos, no, y cómo sus normas se pueden interpretar o los vacíos se pueden llenar a partir de estos conceptos, ¿no? Entonces, esta visión de tipo también integrativo, ¿no? También nos ayuda también para la cuestión de identificar o establecer, digamos, ciertos elementos esenciales que se van a encontrar de cada figura, ¿no? Por ejemplo, si se piensa en el derecho de servidumbre, va a ser un elemento esencial de que esta servidumbre, o mejor dicho, ¿no? Que el predio sirviente tenga cierta funcionalidad en relación con el predio servido, ¿no? Es decir, que haya esta relación, esta interacción entre ambos predios. Bueno, de uso exclusivo sobre determinado derecho de paso en función a una persona, estaría pues regulando, estaría contratando sobre lo que se conoce como una servidumbre personal, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, mucho a nivel de propiedad horizontal en Italia, ¿no? Entonces, estas cuestiones, o la importancia de la construcción del tipo, como les digo, no solamente es un tema netamente conceptual, sino que ayuda mucho a la práctica y al desarrollo.
¿no? Digamos, por cuestiones de tiempo sí, digamos, no podríamos desarrollar cada uno de los... Constantemente uno se encuentra ciertos vacíos a nivel de los derechos integradora desde el punto de vista de normas generales, ¿ya? Y las normas específicas que le voy a aplicar a cada situación o a cada derecho real, ¿no? Entonces, hasta este punto deben quedar claras tres ideas, ¿no? Uno, que es la distinción entre lo que es el numerus clausus y lo que es la tipicidad o la construcción del tipo, ¿ya? Segundo, la noción de tipo para estructurar los derechos o para ordenar los derechos reales y cuáles son sus implicancias, ¿ya? Y por último, de que un sistema, ¿ya? Puede adoptar una regla de números clausus o números apertus, o también puede adoptar una regla, pues, de proscripción, de modificar el contenido de los derechos reales o de justamente permitir, ¿ya? Que se modifique el contenido de los derechos reales. ¿Ya? Entonces, un poco redondeando la idea, ¿no? Los conceptos tomados, ¿ya? El tema de proscripción o permisión, de modificación de los derechos reales, ¿ya? El número clausus y tipo, pues permiten delimitar la noción, pues, de tipicidad, entendido como la determinación de un contenido legalmente establecido para un concepto, para un concreto derecho real, ¿ya? Esto es el derecho real visto como un tipo de contenido establecido por el propio ordenamiento jurídico, ¿no? Segundo, de esta manera se disocia la prerrogativa de la creación del derecho real, ya sea números clausus o números apertus, de su fase, pues, de regulación interna, ya, que es flexibilización o fijación, pudiendo en este último tener mayor o menor presencia, pues, la autonomía privada. Tercero, pues, que el concepto de tipo jurídico estructural o tipo se coloca como elemento, pues, esencial para la comprensión de la categoría de los derechos reales, pues abandonando la noción de estos como mera desmembraciones de la propiedad, ¿no? Y acá, digamos, una conclusión preliminar, ¿no? Si bien el concepto de tipo jurídico estructural, pues, justifica la noción de tipo en los derechos reales, esta no justifica desde un plano, pues, práctico o funcional, digamos, por qué se debe mantener una regla de números clausus o números apertos. Esta tal vez sea una de las cuestiones que más disruptivas ha sido en materia de derechos reales, tal vez desde los 90, ¿no? Desde, digamos, desde el inicio de los 90, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque es muy fuerte ya la corriente académica en el sentido de que nuestro ordenamiento debería adoptar una regla de números apertus, ¿no? Es decir, de que las partes, digamos, sean libres de poder configurar los derechos reales que deseen, ¿ya? Sin necesidad, pues, de que el ordenamiento jurídico establezca una lista taxativa de ellos, ¿no? O independientemente de que el ordenamiento jurídico lo pueda regular o no, ¿no? Si queremos hacer algún tipo, digamos, de analogía, tendríamos, pues, que, por ejemplo, tendríamos una regla similar o una configuración similar a lo que ocurre en el derecho de los contratos, donde pues tienes una definición de contrato, tienes la libertad para poder configurar los contratos que desees siempre determinado, dentro de determinados márgenes, ¿ya? Y los tipos que desarrolla el Código Civil, ¿no? U otras leyes específicas, ya no generan la prohibición de que uno deba necesariamente, pues, pactar sobre esos tipos que están regulados dentro del Código Civil, ¿no? Ahora, eso, claro, ahora es así, ¿no? No siempre ha sido así, ¿no? Ya si, digamos, han desarrollado, han visto muchos, digamos, de las teorías del negocio jurídico, probablemente deben haber visto, pues, algunas teorías como las preceptivistas, por ejemplo, en la cual sí habían ciertos límites como relevancia social para poder configurar determinados tipos de negocio jurídico, ¿no? Sin embargo, pues, hoy ya no es así, ¿no? Y sí se admite, pues, de que la autonomía privada sea la regla principal, digamos, dentro de la construcción de los contratos o de la configuración contractual. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hacemos lo mismo en materia de derechos reales, ¿no? Es decir,
y disociando siempre el momento del contrato, en sí del contrato, con el plano de las consecuencias jurídicas que vienen a ser las situaciones jurídicas que se crean, que son los derechos reales en sí, ¿no? Es decir, así como tenemos libertad para poder configurar contratos como querramos, ¿por qué nuestro ordenamiento jurídico nos limita para poder crear o configurar los derechos como quisiéramos, ¿no? O como deseen las partes, ¿no? Ya, entonces, como les digo, esta regla ha sido muy analizada a nivel académico, sobre todo, digamos, por parte de profesores, reconocidos juristas, que sí han dicho, oye, ¿qué hacemos con una regla como esta? Pues que podría, pues, limitar la libertad, o limita, mejor dicho, ¿no? La libertad de las partes, ¿ya? Y también, bueno, resulta hasta cierto punto ineficiente porque las partes son las mejores, o digamos las que están en mejor capacidad de cuál o qué es lo que le conviene y cómo configurar sus intereses o cómo configurar los derechos para satisfacer sus intereses, ¿no? Entonces es una pregunta bastante legítima, ¿no? Con lo cual, pues uno se pregunta, oye, sí, efectivamente, ¿por qué, no? ¿Y por qué tenemos una regla de derechos reales, perdón, una regla de números clausus en los derechos reales? ¿No? Entonces, ante la cuestión, digamos, de que se abordaba, ¿no? Esta misma pregunta, o mejor dicho, ¿no? La pregunta era un poco variada, ¿no? A nivel de números clausus en los property rights, es que, digamos, decidimos, pues, proponer, ¿no? Una interpretación desde la comparación jurídica con esta categoría, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que tomar en cuenta es qué distingue un poco de los derechos reales de la categoría de los property rights, ¿no? Ya, entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es que los property rights no obedecen a determinado grupo, digamos, específicos de derechos sobre bienes, ¿no? Si se quiere hacer una analogía, tal vez, o una traducción, digamos, de los property rights, tal vez la expresión más cercana vendrían a ser los derechos sobre bienes, ¿no? De los que tanto hablan el profesor Mejorada, ¿no? U otros profesores también, incluso el profesor Mendoza, ¿no? También un poco de ampliar esta categoría. ¿Por qué? ¿Qué pasa? De que hay determinados derechos que no calzan dentro de los derechos reales, pero que sí te otorgan derechos sobre bienes, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que en el property rights o en el common law, los property rights tienen mayor alcance. No solamente refieren a determinado grupo específico, ¿no? Sino es una categoría bastante amplia. Lo otro es que no se encuentra regulado en un código civil, ¿no? Y esto, digamos, probablemente ya lo conozcan. Lo que pasa es que en el common law, pues, la fuerza normativa o la fuerza vinculante del derecho no proviene muchas veces de leyes, ¿no? De leyes específicas, de normas jurídicas, de reglamentos, ¿no? Sobre todo en el derecho privado prima mucho el tema de la tradición, ¿ya? Y los pronunciamientos judiciales que generan justamente una tradición en el derecho, ¿no? Entonces, eso va a ser, digamos, el segundo aspecto característico, ¿no? ¿Y qué ocurre justamente con la regla de números clausus? ¿No? Que a diferencia de lo que ocurre con nuestro artículo, pues, 881 del Código Civil, la regla de números clausus no se encuentra dentro de una codificación, sino que es producto del desarrollo jurisprudencial, sobre todo el derecho inglés, ¿ya? Del siglo XIX, ¿ya? Y del siglo XX, para que vean un poco la fuerza vinculante que tienen los pronunciamientos judiciales, ¿no? Acá cada 5 años se cambia el criterio jurisprudencial, ¿no? En materia de property rights, sobre todo esta regla como de números clausus, suelen durar siglos, ¿no? O sea, siglos, una regla y una adopción de un criterio jurisprudencial, ¿ya? Entonces, esta fuerza vinculante, la tradición, es muy fuerte en el common law, sobre todo en el derecho privado, ¿ya? Y esto es una de las características, digamos, que configuran la discusión académica, porque nadie se plantea, o digamos, lo que he podido revisar no es que vienen voces y te dicen, oye, cambia de regla, adoptemos una regla del números apertus, ¿no? O sea, dejemos libertad para poder configurar los derechos reales o los property rights que decíamos, ¿no? No, eso no es así. En common law muchas veces, y sobre todo, digamos, desde el punto de vista de la comparación jurídica y del análisis económico del derecho, ¿ya?
sobre todo lo que se hace justificar económicamente una regla, ¿no? Y eso es lo que justamente lleva un poco, ¿por qué tenemos una regla de números clausus o por qué hay que cambiarla? Sino, ¿por qué o para qué sirve una regla de números clausus en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, eso cambia mucho el enfoque de la discusión, porque la discusión no es tanto de ley referenda, sino de ley de data, ¿ya? Y sobre todo de justificar, digamos, por qué tenemos una determinada regla que, como les digo, no es que está dentro de un código civil, ya, sino es que es parte de una tradición jurídica sustentada en la jurisprudencia, ¿no? Es algo muy característico y muy distinto de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, vamos a sustentar nuestra posición al respecto. Las teorías que vamos a abordar tienen algo en común, ¿no? Pero, perdón, disculpen, me estoy No te preocupes. desconectando. No, no sé si no, pero sí se sigue, ¿no? Porque, no, Sí, si no, voy a tener que... hay algunos momentos en que la voz se vuelve un poco más lenta, pero igual sí se escucha, entonces yo creo que es normal, así que sí, Sí, dale, sí, dale sí, adelante. vamos con la idea bien, ¿no? Ya, porque sí, acá entramos como en la parte neurálgica de la exposición, así que sí, sí espero que pueda tener buena conexión. Estoy pensando cambiarme a Win, que me han dicho que es muy buena, así que estoy considerándolo ciertamente cambiar de proveedor de internet. Buen dato, gracias. Sí, sí. Ya, entonces, ya, la primera teoría, o digamos, vamos a abordar dos posiciones, digamos, que se pueden marcar dentro de la idea de números clausus como limitación a la excesiva fragmentación de la propiedad, ¿no? Y acá, breve contexto, ¿no? El números clausus, pues, como limitación excesiva o excesiva fragmentación de la propiedad, pues, se sustenta en lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa? Que en la década de los 60, ya en Estados Unidos, concretamente en la Academia Norteamericana, pasó algo, digamos, que cambió bastante el paradigma, ¿no? Que o apareció, mejor dicho, ¿no? La teoría de las tragedias de los comunes. No sé si alguna vez han escuchado o si se han familiarizado con ella. Ya, ¿qué sucede con la tragedia de los comunes? ¿No? Lo que ocurría es que, y esto concretamente ocurrió con el tema de la pesca, ¿no? Antes, digamos, de cierta regulación, digamos, que apareció, ya sobre todo por esos años específicas, ya para poder justamente explotar los recursos marinos. Entonces, ¿qué pasaba? De que, bueno, todas las empresas, todos los pescadores comenzaban pues a explotar, sin que se advirtiera en la regeneración de los recursos marinos, ¿no? Porque se entendía pues que eran ilimitados, ¿no? Entonces, surgió, ¿no? Dentro de la academia, sobre todo desde la biología, ¿no? Ya, Dence, por ejemplo, era biólogo, ya, justamente se advirtió de que si es que no se establecían derechos de propiedad, ya, a través de, pues, cuotas de pesca, ya lo que podría generar es que se genera una sobreexplotación, ¿no? De los recursos económicos. Entonces, si yo no establezco derechos, ya, property rights, no bien delimitados, lo que va a generar, pues, es que más adelante se genere una sobreexplotación de un recurso. Entonces, para poder manejar, gestionar los recursos, es necesario, pues, que se establezcan derechos bien delimitados y que se asignen ciertas titularidades, ¿no? Entonces, eso ocurría en los 60. A partir de eso, digamos, cierto sector, digamos, de la academia, advirtió que también podría producirse la misma tragedia de sobreexplotación, o mejor dicho, digamos, de subexplotación, a través de la figura que se denominó como anticomunes, ¿no? Ya no se hablaba de una tragedia de los comunes, sino una tragedia de los anticomunes. Entonces, ¿qué ocurría? Si es que yo asignaba demasiadas titularidades, ¿no?
con derecho de veto y de exclusión de cada una de ellas, lo que podría generar es que en cierto punto ya yo podría generar una subaprovechamiento, una subexplotación de determinados recursos, ¿no? Sobre todo a nivel, pues, de comportamientos estratégicos, ¿no? O especulatorios, pues, de ciertos actores o ciertos agentes, que podría generar, pues, que, oye, mira, yo pido un derecho, ¿ya? Y esto derecho nunca lo exploto, nunca lo ejerzo, nunca lo uso, con lo cual pues el bien se queda ahí tirado, ¿no? Y esto ocurrió, por ejemplo, también con un tema a nivel, digamos, nacional, con claro, que ya se superó no hace mucho, con el tema de la minería, ¿no? Ustedes saben, pues, o bueno, si no saben, se los comento, que cuando uno tiene una concesión minera, no es que inmediatamente al día siguiente opera y comienza a sacar el mineral, ¿no? Muchas veces tienes que obtener permisos o licencias sociales, pues que te pueden tomar hasta décadas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces estas concesiones se le daban a personas naturales o personas pequeñas, grupos comerciales bastante pequeños, que no tenían la capacidad para explotar el recurso y lo que hacían es luego vender esas concesiones ya a las empresas mineras transnacionales, ¿no? Entonces se generó en cierto punto de que todo el mundo, sobre todo los ingenieros, pues comenzaban a realizar prospecciones y comenzaban a solicitar las licencias o concesiones de licencias de explotación, ya, o las concesiones mineras, ¿no? En general, y que justamente tenían problema que luego pues no se explotaban, ¿no? Porque no tenían la capacidad de estar esperando un buen comprador para venderlo, ¿no? Eso, bueno, felizmente ya se encuentra hoy regulado, ¿ya? Pero sí da un ejemplo también de cómo es que asignar determinados derechos o generar determinados derechos de exclusión tampoco llega a ser una solución óptima, ¿no? En muchos casos, ¿no? Sobre todo a nivel de subaprovechamiento o subexplotación, ¿no? Entonces, con la finalidad, pues, de eliminar la posibilidad, pues, de una tragedia de los anticomunes, concretamente, el profesor Michael Heller ya postula, pues, que la regla de números clausus, ya, en los property rights, ya, en el common law, cumple una función, pues, de limitar la excesiva fragmentación de la propiedad. Entonces, con una regla de números clausus, lo que genero es que justamente establecer límites a la configuración de determinados derechos, ya impido que se fragmente la propiedad a tal extremo de que nadie puede utilizar un derecho, ¿no? Eso, digamos, es un poco el postulado que plantea en un primer punto Michael Heller. Luego tenemos una teoría o dentro de la misma idea, ¿no? De la excesiva fragmentación de la propiedad se desarrolla, pues, eh, el concepto de números clausus dentro de la teoría de la entropía de la propiedad, ¿no? Que es postulada por Francesco Parisi, ¿no? Que es un profesor que incluso se encuentra traducido al español por Temis, si mal no recuerdo, por Joseph Veritas. Y que es un profesor, bueno, breve paréntesis, bastante importante o bastante interesante, sobre todo porque se forma en Italia, digamos que es un país que tiene nuestra tradición, y luego desarrolla gran parte de su labor académica en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual tiene mucho de civil law y de common law en lo que escribe, ¿no? Con lo cual es un autor bastante interesante, sobre todo para nosotros que tenemos mucho, o nuestra familia, pues es de civil law, ¿no? Netamente, ¿ya? Y, digamos, permite una aproximación comparada bastante interesante. Bueno, cerramos paréntesis. Francesco Parisi ya sostiene pues que la propiedad privada está sujeta a una ley fundamental de entropía, ¿no? Siendo afectada por un sesgo que nos guía hacia la fragmentación en aumento, ¿no? Sin embargo, reunificar la propiedad fragmentada normalmente involucra costos estratégicos y de transacción mayores a aquellos en los que se incurre en el contrato original de subdivisión, ¿no? Es decir, es más costoso, pues, reunificar, digamos, la propiedad fragmentada a justamente subdividirla o fragmentarla. El números clausus, en este contexto, pues, es una importante expresión del principio fundamental de la unidad funcional de la propiedad, ¿no? Los códigos modernos, pues, limitan el nivel permisible de fragmentación funcional de la propiedad y proveen de protección solo para específicos y socialmente deseables property rights, ¿no? Entonces, y esto es muy propio, sobre todo de nuestra tradición, si se analiza desde la perspectiva del derecho francés, ¿no?
haciendo un poco de historia, digamos, y un poco de contexto, ya hay un momento bien fuerte de ruptura a nivel de la propiedad privada, que es con la caída, pues, de las monarquías absolutistas francesas, ¿no? Con la Revolución Francesa, en lo cual se rompen muchas instituciones, sobre todo en materia de derechos reales, que subdividían la propiedad a nivel funcional, ¿no? Así, por ejemplo, se eliminan figuras como el dominio directo y el dominio útil, en los cuales, pues, de manera casi eterna, quien tenía el uso del bien o la explotación del bien, pues tenía que siempre pagar un canon a una tercera persona, ¿no? Generalmente, pues, a alguien de la realeza o la monarquía, ¿ya? En nuestro país también se dio bastante, sobre todo en la colonia, ¿ya? Con lo cual, pues, dentro de la concepción liberal de la propiedad privada, está muy fuerte la presencia de una funcionalidad de la propiedad a nivel de que debe haber solamente un solo dueño sobre la propiedad, ¿no? Con lo cual, pues, la regla del números clausus no es tan colocada al azar, ¿no? Sí se configura dentro, digamos, de las concepciones que existe, digamos, de la propiedad, sobre todo de una concepción individualista de la propiedad, ¿no? Entonces, esta unidad funcional, ya, tiene su reflejo, tiene su salvaguarda en la regla del números clausus, ¿no? Es lo que sostiene este profesor, ¿no? Ahora bien, ambas teorías, pues, postulan que el números clausus tiene una finalidad, pues, de evitar la excesiva fragmentación de la propiedad, ¿no? En consecuencia, esta regla opera como un mecanismo ex ante destinado a evitar una tragedia de los anticomunes y el consecuente, pues, subaprovechamiento de los recursos, ¿no? Producida, pues, por la excesiva e ineficiente fragmentación de la propiedad privada, ¿no? La ineficiencia, pues, se explica en dos situaciones, ¿no? Primero, la reunificación ex post de todas las titularidades. Se parte de la premisa de que es más costoso reunificar la propiedad que dividirla, ¿ya? Y el subaprovechamiento, ¿no? Que es un poco lo que le comentaba al inicio, ¿no? La idea de que si yo concedo muchos derechos, ¿ya? Probablemente las personas que obtengan este derecho lo hagan con una finalidad netamente de especulación, sin la real necesidad de explotar un bien, ¿no? Ya, entonces, digamos, esas son un poco, digamos, los planteamientos que se hacen desde estas teorías a la regla del números clausus, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las críticas, no? Y son dos, concretamente, ¿no? Primero, que el números clausus, pues, aplicada a la teoría de los anticomunes, solo estaría referida a la limitación de las titularidades, más no a los tipos de property rights, ¿no? En otras palabras, ¿no? Con la tragedia de los anticomunes, solo se previene que existan demasiadas titularidades sobre un bien, ¿no? Más no que existan muchos tipos de property rights, ¿no? Entonces, bastante importante tener en cuenta que las teorías o la teoría de la tragedia de los anticomunes es bastante importante, sobre todo desde el punto de vista de la explotación de los recursos, ¿no? Sin embargo, no para el tema de la distinción de distintos tipos o distintos alcances de las titularidades que se pueden asignar. Entonces, el aprovechamiento está muy vinculado a la cuestión de titularidades, si se quieren, similares o de igual alcance, ya, pero no para un tema en números clausus que está muy enfocado sobre todo a la cuestión de la cuestión de property rights, ¿no? La segunda crítica está ya que ciencia, ¿no? Y esto es lo que tiene Parico, ¿no? ¿Ya? Lo que sostiene es que la propiedad privada tiende a fragmentarse, ¿no? ¿Ya? Entonces, y luego a reunificarse, ¿no? Dicho postulado, sin embargo, pues, no presenta un sustento empírico que demuestren que en todos los casos se tenderá, pues, a una excesiva fragmentación, ¿no? Entonces, estas son, digamos, las dos primeras teorías, digamos, en materia de números clausus y sobre todo las críticas que hay que tener en cuenta al respecto, ¿no? Un poco redondeando, digamos, estas teorías son bastante importantes, sobre
todo, digamos, a nivel del aprovechamiento de los recursos, si se quiere, recursos naturales sobre todo, a nivel de la asignación de las titularidades. Sin embargo, no llega a sustentar totalmente la regla de números clausus a nivel de los property rights, porque la número clausus justamente está referido a distintos tipos, ¿no? O sea, si se pueden obtener distintos tipos o por qué tenemos determinadas configuraciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es un poco, digamos, la crítica a nivel de estas teorías. La siguiente teoría, digamos, o tercera teoría, se distingue de análisis económico del derecho, que está referido al número clausus como un mecanismo para la estandarización óptima, ¿no? Esta teoría, elaborada, bueno, en el 2000 por los profesores Thomas Merrill y Henry Smith, señalan que la regla de números clausus puede verse como un dispositivo que lleva al sistema de property rights hacia el nivel óptimo de estandarización, ¿no? La configuración de los derechos, ya esto es su estructura, grado, medios de tutela, no condiciones específicas para su transferencia, determina costos de estimaciones, pero también para quienes evitan transgredirlo a fin de no incurrir en responsabilidad, ya, y ellos denominan como los otros participantes del mercado, ¿no? El contrapeso a este costo de estimación es lo que ellos denominan como costo de frustración, ¿no? Que sirve como contrapeso a los costos de estimación y refiere al incurrido en el particular que no puede configurar un nuevo property rights totalmente acorde a sus intereses, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta teoría de la estandarización óptima? ¿No? Parte de una premisa bastante interesante y sobre todo que desde la perspectiva del análisis económico del derecho nacional no se hace cuando se postula la teoría del números apertus. Los derechos no están en libertad de las partes como se cree, ¿no? Solamente es un tema que comparten a las partes, sino que genera costos a nivel de otros actores que escapan a la relación jurídica, ¿no? Ellos lo llaman o lo denominan como otros agentes o participantes del mercado y los identifican, bueno, concretamente como aquellas personas que también van a transigir sobre derechos reales similares, ¿no? Imaginemos que se adopta una regla de números clausus una regla de números apertus en nuestro ordenamiento. Ya, esto va a generar que en principio se generen nuevas configuraciones, ¿no? Estas nuevas configuraciones a determinado punto van a ser tan importantes en el mercado y en el tráfico económico que otras personas van a querer emularlos. Entonces, al querer emular estas figuras, ya que solamente están previstas a nivel contractual, las personas que también transijan ya sobre este derecho, en otro ámbito, primero van a tener que incurrir un costo de poder estimar cuáles van a ser los alcances de estos nuevos derechos o estas nuevas configuraciones. Segundo, las personas que van a querer evitar transgredir o ir en contra de las configuraciones de estos nuevos derechos, porque lógicamente si hay un nuevo derecho y yo no sé cuáles son sus límites, cuáles son sus reglas, cuáles son sus connotaciones, voy a tener que primero indagar ello y averiguar pues cuál es el alcance de este nuevo derecho. Entonces va a haber un costo también para las personas que quieran evitar transgredirlos, ¿no? Pensemos sobre todo en los sucesores en el título del titular de este derecho, ¿no? O quien es beneficiario de cierta restricción o cierto derecho, ¿no? Si es que yo limito la edificación, por ejemplo, a poder construir, modificar determinada estructura, ya, si es que yo transfiero esa propiedad, la persona que vaya a adquirirla, pues también va a tener que incurrir o indagar cuáles son los alcances de esta limitación a la edificación para evitar, pues, transgredirlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto también va a significar un costo. Otro costo es a nivel administrativo, ¿no? Digamos que yo quiero llevar esta nueva configuración de derecho a un calificador o un registrador público. El registrador va a tener que ver primero, oye, a ver, esto tiene cierta incidencia sobre el bien, ¿ya? Es importante inscribirlo, tengo que inscribirlo o lo rechazo, ¿no?
y probablemente pues el registrador pues hasta que la jurisprudencia registral con el tribunal registral logra establecer determinados criterios uniformes, bueno, se van a generar costos, ¿no? Entonces, a nivel de la crítica nacional, por ejemplo, hay quienes postulan la teoría o la regla de números clausus, pues esto no lo mencionan, ¿no? O lo omiten, ¿no? O sea, es como si solamente las partes, o solamente interesa el interés, o solamente interesa lo que las partes quieran, o la libertad de las partes, sin encajar, digamos, cómo funcionaría esto a nivel dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? Concretamente, lo que hacen Thomas Merrill y Henry Smith, oye, esta configuración de nuevos derechos genera pues costo de estimación para los que evitan transgredirlo, para los que van a adquirir estos derechos, para quienes también transigen sobre derechos similares y a nivel administrativo, para la administración pública, de determinar cuáles son los alcances, ¿no? Tanto a nivel del registrador, por ejemplo, o a nivel judicial, ¿no? Imaginemos que llega también juicio sobre esto, ya, oye, esto es un derecho real, no es un derecho real, qué implicancias tiene, bueno, todo eso genera costos de estimación, ¿no? Como contrapartida de estos costos de estimación, tenemos lo que son los costos de frustración, que es todo aquello, o digamos, aquel, digamos, costo que incurre, ¿no? O gasto en cual tiene que incurrir, o todo el sacrificio que hace determinada persona, a cuando su interés particular no puede satisfacerse a través de la configuración de un derecho real específico, ¿no? Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, o es lo que motiva, mejor dicho, la importación de fenómenos jurídicos, ¿no? Por ejemplo, la figura del fideicomiso o el trust, ¿no? ¿Qué pasa? Oye, mira, esta figura del trust es muy usada en Estados Unidos, en Inglaterra. Oye, ¿por qué no la importamos? Porque conforme a nuestro ordenamiento jurídico, yo no puedo configurar algo similar, ¿ya? Ah, entonces vamos a importarla. ¿Qué pasa? Mientras no se importe esa figura, mientras no se adopte esa figura en el ordenamiento jurídico, probablemente a nivel contractual sea de difícil configuración y lógicamente no tiene el mismo valor, el mismo peso que un derecho esté calificado como derecho real a que no lo esté. Entonces, esa imposibilidad de yo satisfacer mi interés a través de los tipos que se encuentran establecidos en el ordenamiento jurídico, porque tenemos una regla de números clausus, me va a generar un costo de frustración, ¿no? Entonces, lo que hace la regla de números clausus es justamente eso, ¿no? Ser un balance entre lo que es un costo de frustración y un costo de estimación, porque me permite tener determinados tipos que me permite identificar plenamente determinados derechos, ¿ya? Y a su vez también me limita en el sentido de que yo tengo que adaptarme o adecuarme, ¿no? Y esto es lo que tanto critican los defensores del números adversus, es que yo tengo que adecuarme a lo que está establecido en el ordenamiento jurídico, perjudicando pues mi autonomía en privado, mi libertad, ¿no? De configuración contractual, ¿no? Entonces, el números clausus establece pues un equilibrio entre los extremos de la restitución completa, alto costo de frustración, y la completa libertad de personalización, ¿no? Alto costo de estimación, y conduce pues así a un sistema de property rights que está más cerca de ser óptimo que el que sería producido por cualquiera de las posiciones extremas, ¿no? Es decir, un solo tipo de derecho real, ¿ya? O la total libertad para poder configurar los derechos reales que se le vengan en gana a las partes, ¿no? Entonces, números clausus como una regla de optimización del ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Cuáles son las críticas, digamos, sobre esta teoría? Primero, que los costos de información ya disminuirían de manera progresiva conforme las nuevas formas de property rights alcanzaran pues cierta estandarización general por la propia práctica jurídica, ¿no? Mientras más conocida es una figura, ¿no? Entonces más fácil es poder establecer sus alcances, ¿no? Es decir, mientras más usada sea la nueva forma, los costos de averiguar las características del nuevo property right, pues, y evitar su transgresión, decaerá, pues, reduciendo significativamente los costos de información en el tiempo.
Segundo, pues que la estandarización óptima depende más del grado de flexibilidad, digamos, del contenido del property rights, ¿no? Antes que el numerus clausus, ¿no? Esto se debe a que la regla de numerus clausus está referida a la fuente, pues, del property right, digamos, de derecho real, no tanto al alcance, pues, de su estandarización como un tipo fijo o su oposición a un régimen de total personalización, ¿no? Por ello, la teoría de estandarización óptima sí acierta, o es bastante importante señalar que es requerido un margen de flexibilización que permita reducir el costo de frustración. Sin embargo, ello no depende de la regla de números clausus, ¿no? Sino del nivel de rigidez del contenido del tipo o, digamos, fijación del tipo, ¿no? Y concretamente el alcance de la tipicidad. Es decir, el tema de la frustración o no obedecerá más al la flexibilización o la flexibilidad que tenga el ordenamiento jurídico para admitir ciertas configuraciones sobre los derechos reales existentes que la prohibición en sí de configurar nuevos tipos de derechos reales, ¿no? Otro punto que, bueno, no lo he puesto acá, pero sí es bastante importante destacar en esta teoría, es como les menciono, es que identifica la cuestión de los costos de frustración del problema que se generaría pues de crear nuevos tipos de derechos reales, ¿no? Entonces, hasta ahí, digamos, la tercera teoría, digamos, en materia, pues, de números clausus y sobre todo, digamos, de por qué está o cómo es que el número clausus nos ayuda a un tema de una estandarización óptima, ¿no? Por último, vamos a abordar la teoría, digamos, que considero que es más acertada en poder dar una justificación a la regla del números clausus y que justamente, digamos, siendo un poco mi posición a favor de la regla del números clausus, ¿no? Que implica un mecanismo de verificación de las titularidades, ¿no? A raíz, pues, de la teoría anterior, ¿no? La teoría de la verificación desarrollada por los profesores Hassman y Krugman, ya como una réplica a la teoría de la estandarización que habíamos visto, ya para la teoría de la verificación, la regla de números clausus no sirve para estandarizar de manera óptima los property rights, sino para facilitar la verificación de las titularidades sobre los derechos intercambio. ¿Ya? Y ojo, y no es que no lo mencione, ¿no? Simplemente lo que pasa es que la teoría de estandarización OP, los números clausus, digamos, como una suerte de verificación de facilitador para la verificación de las titularidades, en dos problemas centrales en materia de los property rights. Primero, la cuestión de la coordinación y el otro, la exigibilidad, ¿no? Así se parte pues, de un escenario hipotético en que dos personas tienen un derecho equivalente en atribuciones, ¿no? Sobre un solo bien. En ese escenario, parten la misma comprensión del derecho, ¿no? Es decir, pues, si se configuran nuevos derechos, ya va a haber un problema de poder establecer los alcances y posteriormente el tema de la exigibilidad. No es un tema bastante vinculado a lo que en la teoría anterior se conoció como un tema de los costos de frustración. Verificación, ¿no? O que vea el número clausus como un mecanismo de la verificación de las titularidades, ¿no? La teoría de la verificación, pues, nos llevaría a sostener que siendo los mecanismos de publicidad ya o aviso, ¿no? De entender o de poder comprender totalmente los derechos, si son más baratos y efectivos para reducir los costos de verificación, carecería pues de sentido contar pues con una regla de números clausus, ¿no? Es decir, y esto lo aterrizamos por ejemplo, un sistema registral. Si es que yo tengo un sistema de publicidad registral que es bastante eficiente y es bastante barato, entonces yo tengo un número apertus, pero la publicidad registral me permite poder establecer los alcances de este derecho, ¿no? Entonces, sí sería conveniente dejar de lado
la regla del números clausus, ¿no? Existe, pues, segundo, una relación inversa entre la efectividad y el abaratamiento de los mecanismos de aviso y la regla de números clausus, ¿no? Es decir, un sistema de publicidad de fácil acceso a las titularidades justificará, pues, en menor medida la de una regla de números clausus, ¿no? En materia de los property rights. Ya, sí es bastante, digamos, importante los clausos para la property right como mecanismo de verificación de las titularidades, ya, es decir, el rol central que va a tener el número de clausos es poder permitir que se puedan identificar los alcances de los derechos, ya, pero a la vez, de manera indirecta, también te dice, oye, si es que yo tengo otro mecanismo que cumpla los mismos roles, por ejemplo, registro público, y que lo hace de manera más eficiente, yo ya no voy a tener sentido que tenga o mantenga una regla de números clausos, ¿no? Y esto ayuda mucho a sustentar sobre todo procesos, digamos, de reforma normativa o de posiciones también de profesores, en el sentido de clasificar los bienes entre registrables y no registrables, ya siendo que bajo el sustento, digamos, bajo la teoría, digamos, de la verificación, podrías decir que los derechos registrables, ya, no necesitarían, pues, de una regla de números clausus, porque sus alcances estarían determinados ya por la publicidad registral, ¿no? Si yo ya tengo, digamos, un nuevo derecho y estos no, publicidad registral, entonces yo ya no necesito un ordenamiento jurídico o un código civil que me diga, oye, este derecho se caracteriza por tales cosas, porque eso ya yo lo voy a tener en la publicidad registral misma, ¿no? Entonces, en esta teoría de la verificación, ya el números clausus es un mecanismo, digamos, que facilita esta verificación, ¿no? Entonces, particularmente sí considero que esa es la teoría más acertada a nivel, digamos, de la justificación de por qué tenemos un números clausus, ¿ya? Y sobre todo que no tenemos un sistema registral, digamos, tan idóneo y tan perfecto como para poder decir, oye, mira, prescindimos y sus nuevas configuraciones que sean inscribles. Primero porque colapsaría el sistema registral, ¿no? Imagínense que al registrador tú le comienzas a llevar cualquier tipo de derecho para la inscripción. Lo más probable es que tenía la inscripción de varios de ellos, ¿no? Ya, entonces se tenga que generar un nuevo sistema, pues, de identificación o de característica, pues, de los derechos que van a ser admisibles dentro de la publicidad registral, ¿no? Esto, por ejemplo, ocurrió justamente en España y también ocurrió en Sudáfrica, ¿no? Al hacer un sistema totalmente abierto, no es la panacea adoptar una regla de números apertos, porque justamente trae problemas a nivel operativo, ¿no? Entonces, veamos un poco la comparación jurídica, digamos, antes de estar a favor o en contra, y cómo ha funcionado una u otra regla en otros ordenamientos, ¿no? Ya. Entonces, en principio, esta es la funcionalidad que considero más acertada para la regla de números clausus. Sin embargo, sí hay que tener algunas precisiones, sobre todo cuando incorporamos esto a nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Ya, primero, ¿qué es lo que postulo como el carácter, pues, residual de la regla de números clausus, ¿no? Las teorías expuestas brindan una aproximación funcional a la regla de números clausus desde la perspectiva de los property rights, ¿no? Siguiendo la teoría de la verificación, dicha regla, pues, contribuye a la identificación de los alcances de los derechos ofrecidos en el intercambio, tanto desde una perspectiva interna, ya, como una externa. Ya, asimismo, pues, aquellas teorías nos permiten tener una visión global de la interacción de números clausus con los distintos mecanismos de aviso y verificación de las titularidades, ¿no? De los property rights, ¿no? Si se quiere. La regla de números clausus tendrá mayor relevancia en sistemas donde primen los mecanismos de verificación de derechos más costosos y menos efectivos, ¿no? En cambio, en sistemas donde los mecanismos de verificación de los derechos sean baratos y efectivos, la regla de números clausus tendrá una menor importancia práctica, por lo que podría facilitarse un listado de derechos reales con carácter, pues, no taxativo, ¿no? En un sistema de mecanismos de verificación, pues, baratos y efectivos, la regla de números clausus tendrá un carácter solamente residual y progresivamente será inutilizable, ¿no?
Esto es, digamos, una suerte de previsión. Digamos que se adopta un sistema de distinción entre derechos registrables y derechos no registrables. Bajo esta premisa, en los derechos registrables probablemente pues carecerá de sentido tener una regla de números clausus porque la verificación de las titularidades ya no lo hará un código civil, sino la hará la publicidad registral. Sin embargo, y acá viene un poco eh, la precisión a esta, digamos, teoría de la verificación, es que la regla de números clausus, sin embargo, no debe analizarse de manera descontextualizada, ¿no? La peculiaridad del civil, y acá es donde viene la importancia un poco de comprender nuestro ordenamiento, es que la construcción de fenómeno propietivo, ¿no? En este caso los derechos reales, ¿no? Obedece a un concepto general, ya esto es los derechos reales entendido como una categoría. Al respecto, si bien desde la óptica de las teorías expuestas y del common law, la regla de números clausus presenta una progresiva disminución en términos de una función práctica, la adecuada comprensión de los derechos reales nos llevará a una conclusión parcialmente distinta, ¿no? El abaratamiento de los costos y el incremento de la efectividad de los mecanismos de verificación de los derechos conllevará pues una reducción en la relevancia del números clausus. Sin embargo, debido a que la propia construcción de los derechos reales como categoría general, ya, tendrá una mayor importancia práctica dentro del siglo y del common law. Y eso es un poco de lo que señalábamos al inicio, ¿no? Si bien la centralidad, digamos, de los property rights o la propia construcción de los property rights en el common law implica que el número de clausus realidades, lo cierto que nuestro ordenamiento jurídico, ya los derechos reales cumplen un papel adicional, ¿no? Y eso es justamente lo que les mencioné al inicio, ¿no? El carácter del rol hermenéutico y el rol integrativo, ¿no? Los derechos reales no son simplemente para ahí puestos en el Código Civil, pues para llenar un libro, ¿no? Dentro del Código Civil, sino que obedece justamente a una categoría general y la importancia, pues, de las categorías generales, ¿no? Dentro, sobre todo, de las construcciones dogmáticas que hay en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra tradición, es que ayuda justamente al rol de la interpretación. Y esto por lo propio característico del civil law. En el civil law y en el derecho privado hay una fuerte presencia de un código civil. Nuestro derecho, a nivel de derecho privado, es muy eh, positivizado en el sentido que se estructura sobre la base de normas jurídicas, a distinción de lo que ocurre en el common law, donde se construye sobre la base pues de pronunciamientos jurisprudenciales o de una fuerte tradición a nivel de la judicatura, ¿no? Y de los pronunciamientos y los fallos que tiene dentro de sus países y es así como se enseña, ¿no? La idea de la construcción del caso es muy fuerte en el common law, eh, en la Academia Norteamericana, de lo que no ocurre en nuestro sistema. Entonces, sí, sobre la teoría de la verificación sí es bastante importante porque nos permite identificar el número clausus como un mecanismo de verificación. Sin embargo, no podemos alejarnos totalmente de la regla de números clausus, así contemos con sistemas de titularidades, si es que nuestra tradición pues tiene una fuerte presencia a nivel de la codificación, ¿ya? Y sobre todo de una categoría de los derechos reales que cumple un rol hermenéutico y un rol integrativo, ¿ya? Para los determinados tipos de derechos reales, ¿no? Entonces, eso es un poco la precisión y sobre todo, digamos, un poco el postulado de el números clausus, pues como una regla residual. Sí, o sea, sí es bastante cierto de que si tuviéramos un sistema registral óptimo, ya podríamos adoptar sin problema una regla de números apertos, ¿no? Sin embargo, como no lo tenemos, si tendremos algún inconveniente a nivel pues de ya más operativo, con lo cual hace muy necesario que nuestro ordenamiento
se mantenga aún la regla de números clausus, ¿no? Ya, no sé cómo estamos de tiempo para abordar una segunda parte, José Carlos. Quizás, En verdad, lo iba a quizás hacer podemos, bien, bien breve, pero igual no quizás- sé, quisiera así de todas maneras consultarte. sí, sí, sí. Quizás mejor démonos un espacio para más bien conversar, porque creo que ya hay ahí varias ideas como para discutir un poco por si Claro. hay algunas preguntas de los alumnos, así que no sé si te parece, si pasamos a preguntas Sí, ahora. Sí, ya, sí, ya, sí, perfecto. sí, 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 perfecto. Sí, está Ya, bien. perfecto. Sí, Gracias, sí, dale, gracias, dale. Jesús. A ver, En no realidad, sé si, súper interesante, no en sé si verdad. planteas o no sé Hay, si ahorita tienen alguna pregunta, alguna duda. sí, hay varias cosas ahí que digamos, calzan mucho con las discusiones que hemos estado teniendo, ¿no? Y había algunas partes en que estuvo un poco difícil la conexión, pero justo tener la presentación, ¿no? Ahí lo hace mucho más fácil de seguir, así que creo que ha estado bien interesante. Y solo quizás mientras ahí alguien quiere ir levantando la mano para ver si alguien quiere preguntar, ¿no? Ahí yo les voy a dar la palabra. Hay un par de cosas que ahí me parecen bien interesantes, que son el hecho de que el análisis que haces es justamente en función a un análisis funcional, un análisis de cómo esto sucede en la realidad, más que un análisis puramente dogmático, ¿no? Entonces, y algo que justamente hemos estado hablando en la Ujú, clase, que es el tema de este comparativo entre el problema que se le genera a aquel que quiere hacer un nuevo derecho real y no puede, comparado con aquel que tiene que averiguar cuál es la forma de un derecho real en un esquema de números apertus, ¿no? Que son un poco lo ujú, que hay que poner en la balanza al momento de decidir. Ahí creo que nos has ayudado en ponerle un poco de sí, vocabulario conceptual a todo esto, ¿no? sí, Por un lado, los costos de frustración, ¿no? De no poder crear un nuevo derecho real. Por otro lado, quizás los costos de estimación, de no saber qué derecho real tengo delante de mí, ujú, ¿no? E incluso lo último que mencionas, que me parece bien, bien interesante, donde esto ya se relaciona con la tipología de los bienes, que es tomando en cuenta los costos de verificación que hay respecto de los derechos reales. ujú, Incluso ahí veo que lo relacionas con el hecho de que, por ejemplo, si tienes bienes que tienen un registro, ¿no? Entonces no hay tantos costos de ujú, verificación, ¿no? Y podría ser que para ellos no necesites tener la regla de números sí, clausus. Bien, bien poderoso, bien interesante. Así que gracias por la sí, exposición, en verdad, bien interesante y estimulante. Así que voy a darle el pase a los alumnos para que puedan hacer sí. las preguntas y sobre eso seguimos la conversación. A ver, comenzamos con Nino, que ha levantado la mano. Profesor José Carlos, buenas noches. Gerson Enrique, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo He estás? estado escuchando sus aportes y de paso, gracias a la tecnología, pude revisar un poco su tesis de maestría. Hay algo que me quedó ahí un poco en la duda. Usted menciona en su tesis acerca de la vocación del legislador, que tiene pues el de normar, Ujú, de regular. Y ahí menciona usted en sí, su disertación que ha dicho es que a veces van apareciendo nuevos términos o nuevos conceptos de los derechos reales. Por ejemplo, si el legislador se le ocurriera darle ujú, derechos a un robot humanizoide, ¿se le pudiera dar teniendo ya. su vocación de legislador? Digamos, con configuración, digamos, de derechos o atribución de derechos, digamos, eso, a ver, eso, digamos, va en el límite, porque eso primero tendría que analizarse sobre la cuestión de la personalidad, ¿no? Y sobre la susceptibilidad de ser este centro de imputaciones de deberes y derechos, ¿no? Hecho, es algo que se discute mucho y segundo, que es algo que ha ocurrido, ¿no? Pero, no por los robots, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, sí se discutía, y sobre todo a nivel de la jurisprudencia la colombiana la constitución ecuatoriana reconocen pues a la naturaleza
como sujetos de derecho, ¿no? Entonces, primer plano, antes de si se pueden atribuir derechos, digamos, es la condición de sujeto de derecho. Que pueden tenerlo, eso no lo veo, no, digamos, tan imposible, ¿no? Ahora, digamos, si a partir de ello se le pueden atribuir derechos, no, claro, ¿no? O sea, si es que tú le otorgas tal condición o si lo tomas como una situación o ya le otorgas la calidad de sujeto de derecho, tranquilamente le puedes conceder cualquier tipo, digamos, de derecho, ¿no? Eso sí no habría ningún inconveniente en ese caso. Pero, Ujú. sí, Gracias, no sé Gerson, y si gracias Nino por la sí, pregunta. No sí. sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna observación sobre la exposición. Ahí veo que Carlos, el siguiente. Ujú. Sí, buenas noches a ambos. Quisiera saber si es que, por ejemplo, hablabas en alguna parte de la exposición acerca de que un sistema de números apertus generaría mucho más costos en el sistema jurídico en general, porque nuestro sistema no está capacitado para mantener un sistema como tal. Recuerdo que en una de las lecturas, creo que en la lectura del profesor Mejorada, dice que eso ya también sería lo contrario, ¿no? De que ya también Ujú. se generaría un ahorro al respecto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una contrarrefutación tal vez a lo que dice el profesor Mejorada, ¿no? ¿En serio se generaría un ahorro en estos costos o de verdad o de verdad no sería económicamente, bueno, desde un análisis económico del derecho viable, Sí, ¿no? Buena pregunta. Y si puedo agregar ahí, además, gracias, Carlos, sí, en todo caso, ¿dónde tenemos que sí, medir esto, no? sí, sí, ¿Dónde sí, medimos esos dale. costos? ¿Dónde debemos medir cuánto le está costando a la gente o cuánto le está costando a alguien entender los derechos, ¿no? Al menos, no necesariamente tenemos la respuesta, pero quizás al menos podemos tratar de determinar cuál es el estudio empírico que nos Sí. sirve para eso, ¿no? Sí, y justamente eso último que mencionas que me parece lo más importante, ¿no? Y muchas veces el gran defecto que tiene nuestro análisis económico del derecho es que prescinde mucho del análisis empírico, ¿no? De la data, de la información y sobre todo no solamente, digamos, que le pongan números, sino, digamos, revisar experiencias Ya. a nivel de la comparación jurídica. ¿No? Por un lado, ¿no? Por un lado, la cuestión de, ¿qué ocurriría? ¿No? Eh, Les comento, digamos, los casos que he podido ver, ¿no? Primero, Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica es un país que, dicho sea de paso, comparte mucho con nosotros, sobre todo la, bueno, no tanto, digamos, compartirlo, ¿no? Pero sí tiene mucho esto de la confluencia del siglo y el como no por la tradición histórica, digamos, que tiene la fuerte presencia pues holandesa y británica, con lo cual pues hay una confluencia de estos ordenamientos a nivel de siglo y de cómo lo que se materializa justamente en el ámbito pues de los property rights. Entonces, ¿qué pasa? Que en Sudáfrica desde hace mucho se abandonó una regla del números clausus, no era un sistema que no tenía una regla del número de los casos. Esto fue la panacea realmente, o sea, esto solucionó todos los problemas, no hubieron ningún tipo de problemas, no. Simplemente lo que hace con la regla o adoptar una regla de números apertos es que trasladas el costo. Este costo ya no lo van a asumir las partes, sino que lo van a asumir, en principio, pues, la administración pública, que es donde ocurrió, ¿no? O sea, ¿qué pasaba? Que al momento que se quería inscribir o publicitar estos tipos de derechos, pues, lo que generaba es que el registrador, pues, terminar escribiendo cualquier tipo de situaciones que afectaran en menor o en gran medida las titulaciones. Entonces, con lo cual, en verdad yo no creo que haya un total ahorro, o el término mejor no sería ahorro de costos, sino es traslado de costos. Porque con una regla de números apertus no es que se eliminan los costos de manera espontánea, no, simplemente lo que pasa es que esos costos ahora los va a asumir otra persona. Porque si tú con una regla de números clausus estableces con claridad cuáles van a ser los alcances del derecho, a nivel del derecho positivo,
si es que tú quitas esto, lo que pasa es que ahora los problemas de estimación del derecho los va a tener el registrador y el árbitro, ¿no? O las partes, o el abogado que haga un due sobre este derecho, ¿no? Entonces, no es tan cierto de que los costos de la noche a la mañana van a desaparecer, sino que se van a trasladar, ¿ya? Entonces, eso sería una primera réplica sobre la postura del profesor mejorada, ¿ya? Entonces, eh, es importante eso a tomarlo en cuenta. Segundo, lo que les digo, a nivel de la comparación jurídica y un poco la experiencia de otros ordenamientos, ya, es que tarde o temprano llega un punto donde debes determinar y debes estimar qué entra y qué no entra dentro de determinada categoría jurídica. Adicionalmente al caso sudafricano que les comento, ocurrió también lo mismo en España, sobre todo porque en España ocurrió algo bastante interesante. España tiene una fuerte tradición francesa, con lo cual el números clausus en su código civil, si bien no se menciona de manera expresa, sí está bastante fuerte y es bastante aceptado. Sin embargo, a nivel registral, tanto la ley hipotecaria como su reglamento admiten dentro del registro derechos reales y cualesquiera otros reales, ¿no? Entonces, con lo cual, si bien a nivel del código tienes una regla de, digamos, de números clausus, a nivel de registro público, pues yo te admito cualquier tipo de derecho. Entonces, esto que genera de que efectivamente, ¿no? Luego, dentro del sistema registral tengas que asumir estos costos de estimación, ¿ya? Entonces, la data empírica es bastante importante. Si yo voy a adoptar una regla de números abiertos, antes mira cómo funciona o algo así en otros ordenamientos. Y también mira otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y un poco lo que señalando más Mary y Henry Smith en su teoría de la estandarización óptima, y un poco también que hace el Código Civil Comercial de Argentina en el 2014, oye, en vez de adoptar una regla de números abiertos, incrementa el número de tipos de derechos reales en tu Código Civil o en tus leyes especiales, ¿no? Y va de otra cosa. Si es que el intercambio comercial requiere nuevos tipos, esto va a seguir un procedimiento, ¿no? Y justamente acá les traigo estos ejemplos, ¿no? El trade sharing, el trust, el security interest, ¿no? Y el trade, transfer development right, son figuras que las incorpora eventualmente el propio ordenamiento jurídico como algo tan rígido, ¿no? No veamos la que son cuestiones de mutabilidad del ordenamiento jurídico y que si se requieren más figuras, eventualmente va a haber una reforma normativa, ¿ya? Y justamente a la réplica, bueno, no solamente el profesor Mejorada, sino a todos los que postulan una regla de números abiertos, es que adicionalmente, como le digo, al tema de la experiencia de otros ordenamientos, el tema del traslado de costo, el tema del incremento del número de tipos de derechos reales, es también el tema justamente de lo que planteo en mi tesis de la flexibilización del tipo, ¿no? La importancia justamente de la flexibilización del tipo es que te permite desde ya, porque el ordenamiento jurídico que adopta nuestro sistema, o la regla de nuestro ordenamiento jurídico, permite la flexibilización o la modificación en determinados alcances de los derechos reales, ¿no? Justamente, bueno, dentro de la tesis coloco bastante casuística, no bastante, no, pero sí coloco casuística sobre cómo serían las formas flexibilizadas para cada derecho real. Entonces, ¿ya? Y un poco también con lo que mencionó Tomás de Religión Rismin, ¿ya? Y el tema de números abiertos no es la solución si se quiere evaluar a nivel de costos. No sería la solución más óptima. Hay otros mecanismos más idóneos. Gracias, gracias Gerson. Ya estamos un poco con la hora, pero les voy a pedir unos minutos adicionales para terminar con la última pregunta de Alison y con eso ya vamos cerrando. Así que, Alison, adelante, por favor. Profesor, buenas noches, profesor. Yo tenía una consulta que tiene un poco más que ver con el tema que usted iba a entrar, porque leí un poco sobre el artículo que nos mandó el profesor y, bueno, creo que no va a alcanzar el tiempo para que lo explique a fondo, pero tenía una consulta que tenía que ver con el time sharing, que usted, o sea, yo tenía la duda de por qué nuestro ordenamiento optaría por
por considerarlo como copropiedad, porque obviamente esto lo explica de cierto modo, pero también he leído otros artículos en los que habla sobre que al ser esto como un tiempo determinado, no estaría, o sea, no estaría entrando como una propiedad como tal, sino solamente a un uso y disfrute temporal. Entonces, ¿por qué Sí. optarían por usarlo como, o sea, o nombrarlo como copropiedad los legisladores actualmente, ¿no? O el sistema Este, normativo. Bien interesante. ya, sí, ya, justamente, digamos, ese es algo, digamos, que, de todas maneras, sí, requiere un tema, de todas maneras, de contraste. Concretamente con el time sharing, ¿ya? Porque en el trust, por ejemplo, digamos, y esto es un poco lo que utilizo como analogía, sí está bien documentado el tema de cómo es que evoluciona este modelo a nivel regional, ¿ya? Pero lo que sí, sí estoy plenamente seguro de por qué ocurre eso, es porque hay una fuerte, digamos, tradición o identificación con la categoría de los derechos reales. Y sobre todo lo que pasa mucho con figuras que se importan del common law, que, como les digo, o sea, el common law no tiene una categoría de derechos reales. Entonces hay como que cierta necesidad del registrador de hacer real todo lo que implica derechos sobre bienes, lo cual es un error, ¿no? Y justamente es lo que sostengo en el artículo, ¿no? Es un error porque uno es incoherente o inconsistente con la naturaleza del propio derecho que se importa, cuando en el ordenamiento de donde se importa, pues no tienen la categoría de los derechos reales, con lo cual, pues me parece un absurdo encajarlo siempre a la fuerza en la categoría de los derechos reales. Lo otro es que, y concretamente sobre el tema del time sharing, ya no tiene un comportamiento como lo tienen los derechos reales en el sentido de vocación de permanencia. El time sharing es una figura de una concesión muy temporal de un derecho de explotación o de, bueno, concretamente de uso, ya, y servicio, con lo cual no cansa dentro de la teoría de derechos reales y mucho menos dentro de la teoría o dentro de la categoría de propiedad, que tiene una vocación de permanencia y que es inmanente a la propia naturaleza del derecho, no solamente desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista histórico-filosófico, ¿no? Entonces, son categorías pues que no comparten en nada con la figura del time sharing. ¿Por qué lo hace el legislador? Es un poco de lo que yo lo menciono como un sesgo, ¿no? Si lo quieres llamar como sesgo cognitivo, ¿no? Que está tan de moda la neurociencia, de que necesariamente todo lo que tenga que ver sobre derechos sobre bienes tengo que calzarlo dentro de la categoría de derechos reales. Y eso sería un poco mi explicación. De todas maneras, sí, necesito el contraste, como por ejemplo sí lo hace el profesor Freddy Escobar con la figura del fideicomiso y cómo explica este desarrollo histórico, pero yo considero que preliminarmente sí, eso lo postulo como una tesis y es eso, ¿no? Hay un sesgo cognitivo cuando yo incorporo figuras del common law, ¿no? Ujú. Gracias, gracias Gerson, y Sí. gracias Alison por la pregunta. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero creo que Sí. vale la pena, porque ha estado bien interesante la discusión, ¿no? Me voy a asegurar de que el time sharing y también algunas de estas otras figuras por ahí que las toquemos un poco más adelante cuando entremos a modalidades de la propiedad. Pero bueno, hasta eso creo que este ha sido un gran complemento para lo que hemos visto en estas semanas, ¿no? Con un buen marco conceptual que completa lo que hemos hecho y varios ejemplos de derecho comparado. Así que gracias nuevamente, Gerson, por hacerte el tiempo para No, sí, conversar con nosotros y bueno, seguro que vamos a estar en contacto para otra ocasión. Y gracias a todos también por conectarse ahora. Así que, bueno, hasta una siguiente sí. ocasión con todos. Hasta luego, gracias, gracias por su Gracias. tiempo. Hasta luego. No, no, no. Nos vemos.